ver cómo andan en las matemáticas. ¿6 más 1? Bien, bien. Bueno, arrancamos bien. 6 más 1 es 7. Fíjense que en la Biblia, en hebreo, en el lenguaje hebreo, las letras tienen un significado también y una equivalencia en números. Y los números, así como las letras, tienen un significado más profundo que el que nosotros tenemos en nuestros idiomas, en nuestro idioma español, por ejemplo, ¿no? O sea, la A no es que solo significa A, sino que significa otras cosas. Y el número 7, esto no tiene que ver con numerología ni nada de eso, no es que van a ir ahora a jugar la lotería el número 7, ¿no? Espero que no. Pero lo que significa en la Biblia el número 7 es plenitud, algo completo, algo que está perfecto. De hecho, se dice que es el número de Dios, el número 7, porque es algo perfecto, completo. Vamos a abrir nuestra Biblia, si tienen ahí su Biblia ustedes. En el principio, yo creo que todos hemos leído esta parte porque cuando nos ponemos en la tarea de, ahora sí voy a leer la Biblia completa, de tapa a tapa, empezamos, ¿cierto?, en la primera hoja, siempre. Y a veces llegamos a la segunda nomás y ya hasta ahí queda el plan. Entonces, la primera seguro que lo sabemos. Y fíjense cómo dice el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 tiene al principio un conector, como diría mi esposa que estudia lengua, un conector que es la letra I. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Los estudiosos de la Biblia, a través del tiempo, esta es de la versión de Reina Valera 1960, estudiaron y esa unión de esa letra, la I, encontraban que no encajaba dentro del contexto porque hacía parecer como que Dios creó a la tierra y la hizo desordenada y vacía. Entonces, después de muchas discusiones, dijeron, no, por último pongámosle un pero ahí, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Esa discusión llevó a que las versiones más actuales de la Biblia, como la NBI y otras, ahora ya ni siquiera tengan eso. Directamente lo sacaron y el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía sin esa letra I. Y acá empieza a narrar de cómo Dios creó el universo, ¿cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, esta semana de creación que se habla de tiempos, de días en que Dios hizo diferentes cosas. Por ejemplo, podemos ver acá, tenemos un dibujito para hacerlo más divertido. En el día 1, ¿qué tenemos el día 1? Esto ustedes después lo pueden leer en su casa también con más detenimiento, pero en el día 1 Dios creó la luz. Por eso tenemos ahí el dibujito. Segundo día, el mar y el cielo, ¿cierto? En el tercer día Dios creó la tierra y su vegetación. En el cuarto día tenemos allá sol, luna, estrellas. Ahí no están, pero en la Biblia dice estrellas también. En el día 5 dice que Dios creó a los animales acuáticos y las aves. En el día 6 Dios creó al hombre, creó a los animales que están sobre la tierra y creó al hombre. Y en el día 7, ¿qué pasó el día 7? Dios descansó. Ahora no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero acá dice, en Génesis, en capítulo 2, versículo 3, dice así, y bendijo Dios el séptimo día, ahí está hablando del día 7, y lo santificó porque Él reposó, y esa palabra en hebreos es la que se llama Shabbat, de la que deriva a nosotros sábado, ¿cierto? Entonces Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, yo no sé si ustedes se han hecho la pregunta, yo hace poquito me la hice, ¿por qué, si Dios es Dios,
¿por qué no creó todas las cosas en un instante? Porque convengamos que si Dios es Dios, tiene el poder para hacer eso, ¿cierto? Hacerlo todo de una sola vez. ¿Por qué tomarse días para ir haciendo una cosa y la otra? Y la otra pregunta es ¿por qué Dios descansó? Si Dios es Dios, se cansa. ¿Se hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Sí? Yo no me lo había hecho, pero hace poco sí. Y bueno, y quiero que juntos estudiemos a ver qué es esto de los días, de los procesos estos de la creación y del descanso. En Éxodo, en capítulo 20, versículo 8, fíjense lo que dice. Dios les está dando a su pueblo a través de Moisés una serie de reglas, ¿cierto?, de mandamientos, y en el versículo 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo es el que acabamos de leer, el séptimo día, ¿no? Que dice, y Dios reposó de la obra que había hecho. Bueno, acá le está diciendo en Éxodo 20, versículo 8, acuérdate. Quiere decir que esto ya se venía hablando y era, ¿no?, parte de las enseñanzas que habían tenido el pueblo de Dios, pese a que no tenían los mandamientos, pero le dice acuérdate, es decir, esto ya lo has escuchado antes, pero acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Y en el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Un comentarista bíblico muy famoso, un erudito que se llama Matthew Henry, escribe esto acerca del día de reposo. Dice, la pereza e indolencia pueden ser un reposo carnal, pero no santo. El día de reposo para el Señor debe ser un día de descanso del trabajo secular, para reposar en el servicio a Dios. Las ventajas de la debida observancia de este día santo, aunque solamente fueran por salud y la felicidad de la humanidad, más el tiempo que otorga para el cuidado del alma, muestra la excelencia de este mandamiento. El día es bendito, los hombres son bendecidos por él y en él la bendición y la orden de guardarlo santo no se limita a un séptimo día, sino que se dicen del día de reposo. Es decir, lo que está diciendo acá el comentarista es que tiene un beneficio, el descansar tiene un beneficio físico, personal, pero tiene algo más extra, y que es que Dios lo santificó y que es que lo tenemos que usar para el día del Señor. Pero lo que dice al último, fíjese lo interesante que dice al final, que dice, no está hablando del séptimo día, como nosotros diríamos, está hablando del domingo, ¿no? ¿Cierto que a todos se nos viene a la cabeza eso? Está hablando del domingo. No, está hablando de un día de descanso, pero para servir a Dios. ¿Se da cuenta que pareciera que hay una conexión, pero no necesariamente hay una conexión? Puede que yo el día domingo no vaya a trabajar, pero eso no significa que estoy sirviendo a Dios. Puede ser que yo venga a la iglesia el día domingo y eso no significa que estoy sirviendo a Dios. Vamos a ir un poco más allá. Hay otro comentario bíblico también muy famoso que se llama Mundo Hispano, se llama la editorial, y dice así, lleva advertencia, no crear una sociedad en que el ocio sea exaltado sobre el trabajo. Lleva un mandamiento de descansar. El descanso es necesario. Impide, entre comillas, quemarse físicamente, mejora la condición física y el descanso fue ejemplificado por el Señor
El descanso es un anticipo del cielo. El mandamiento comienza con un verbo positivo que dice acuérdate. Sin embargo, en el hebreo dice no es un imperativo, o sea, no es una obligación, sino que corresponde a una acción continua. O sea, constantemente tenemos que descansar. No es un mandamiento estrictamente, sino una declaración de una verdad magnífica, dice este comentario. Y yendo a Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús habla de esto también porque Él está haciendo su ministerio, ¿no? Llevando a cabo su ministerio, predicando, sanando y todo lo que sabemos que hacía Jesús. Y justo en un día que era Shabbat, que era el día de descanso, y que los judíos se lo tomaban muy a pecho, y hasta ahora se lo toman muy a pecho. Yo recuerdo, hay una historia que contaba un señor de otro país, que no es judío, que fue a Israel, justamente tocó un día Shabbat en el hotel donde estaba, y dice que de repente iba pasando por un cuarto que estaba la puerta abierta. Dice que ese día hacía mucho calor. Y escucha de repente de la puerta abierta del hotel ese, del cuarto, escucha un psst, psst, y queda mirando para todos lados. Psst, ¿puede venir, por favor? Abre un poquito la puerta y dice que hay un señor sentado, transpirando, con su gorrito, con sus trencitas, ¿no? Judío, ortodoxo, y le dice, ¿le puedo pedir un favor? ¿Puede usted, por favor, accionar ahí el aire acondicionado? Porque hoy es día de reposo. Y nosotros no podemos hacer esto porque esto es trabajo. O sea, se lo tomaban tan a pecho. Por eso es que se escandalizan cuando Jesús va y sana a un enfermo. De hecho, esta misma persona contaba que los hoteles tienen ascensores, elevadores, sin botón para el día de reposo, precisamente, para el Shabbat. Cosa que no tenga que apretar ningún botón, sino que son ascensores que todo el tiempo están bajando y subiendo, pasando por todos los pisos, porque no pueden hacer esto porque es trabajo, es un esfuerzo. A ese nivel llegaba el celo por los mandamientos, pero por la superficie de los mandamientos del Señor. Y viene Jesús y de repente sana a una persona un día de estos. Entonces lo increpan, ¿no? Y le dicen, ¿por qué estás haciendo esto en el día de reposo? Marcos capítulo 2, versículo 27, la traducción del lenguaje actual dice, Jesús respondió, el sábado se hizo para el bien de los seres humanos y no los seres humanos para el bien del día sábado. Yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. Es decir, esto fue creado para que la persona lo disfrute. No fue creado para poner un peso, una carga sobre ustedes que ahora ni siquiera te permita vivir de una forma consecuente, ¿no? En Hebreos capítulo 4, versículo 1 y 2, dice este autor, sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios este descanso. Hebreos es un libro que, como el nombre lo indica, es una carta que se escribió a los hebreos, es decir, a los judíos, que algunos que eran cristianos en unas iglesias, pero tenían mucho estas costumbres muy arraigadas en su corazón, y el libro de Hebreos habla de Jesús poniéndolo en comparación con Moisés y diciendo superior a Moisés, presentando a Jesús como superior a la ley, presentando a Jesús como superior al templo, es decir, todas las imágenes de las cosas más importantes que ellos tenían en su religión, el libro de Hebreos
pone a Jesús en contraste y le dice: Jesús es más que esto, Jesús es más que esto, Jesús es más. Y en el capítulo 4 dice: sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto. ¿Cuál era la buena noticia que escucharon los israelitas? Que había una tierra, que iban a alcanzar una tierra prometida donde iban a estar bien, donde iban a tener un momento de satisfacción, donde iban a vivir bien, ya no iban a ser esclavos. Esa era la buena noticia que habían escuchado los israelitas. Dice: nosotros igual que ellos oímos la buena noticia, como los israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió oírlas porque no oyeron el mensaje. Y a mí me impacta mucho la primera parte porque me parece algo tan sensible, ¿no? Dice: sería una lástima. Y sería una lástima porque a veces a nosotros también nos pasa que vivimos con un montón de cargas, que tenemos un montón de peso, incluso a veces sobre nuestra concepción de lo que es Dios y de lo que es el Evangelio. Y Dios dice: una lástima, porque eso no es así. Una lástima que no estés disfrutando la vida que yo te di para que la disfrutes, porque tienes un montón de cosas que piensas que esto es el Evangelio, que piensas que esto es Dios. Muchos de nosotros lamentablemente a veces nos creamos una imagen de Dios. Y Dios dice: yo nada que ver, yo no soy eso. Nos creamos una imagen. Y aunque a veces decimos que las personas idólatras son las que adoran una imagen de yeso en otras religiones, a veces nosotros también nos transformamos en idólatras porque adoramos a una imagen de un Dios que no existe, que nos creamos nosotros porque nos hace sentir bien. Justamente creamos al Dios que justamente le gustan todas las cosas que me gustan a mí. En mi mente creo la imagen de Dios y yo digo: a Dios le gusta esto porque a mí me gusta. Y cuando hay otro hermano que hace una cosa diferente a la que yo hago, o piensa diferente a lo que yo pienso, o dice de una forma diferente a lo que yo digo, eso no es de Dios. Nos ponemos en ese papel. Y Dios dice: qué lástima, qué lástima, qué lástima, porque envió a su Hijo Jesucristo para darnos descanso. Y nosotros seguimos amontonando peso. Qué lástima. Podríamos vivir mejor. Estos días, hoy, precisamente en este momento, están en Chile velando a mi abuelita de muchos años, que vivió una mujer hermosa y que desde que el Señor tocó su corazón, toda la vida predicó el Evangelio, compartía el Evangelio y compartía todo lo que tenía. Un testimonio hermoso que alcanzó a un montón de gente. Y yo digo: qué lindo vivir una vida así, que deje una huella tan profunda en tantas personas. Y hay otros que lamentablemente a veces nos cerramos en nosotros mismos. Y qué lástima, porque el Señor tiene una vida plena para nosotros. Por supuesto, cuando lleguemos al cielo, por supuesto. Sabemos que no somos ciudadanos de esta tierra, eso ya lo sabemos. Pero aún acá podemos disfrutar de la vida de Dios. Aún acá podemos disfrutar del descanso de Dios. Pero tenemos que aprender entonces a buscar ese día. Fíjense que en Mateo 11:28. Acá está el propósito entonces del día de descanso. ¿Quién o qué es el día de descanso? Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga.
nos sentimos cansados y pensamos que tenemos que poder con todo. Y hablo a personas que son cristianas, como yo, de muchos años. Y a veces también sientes cansancio. Y está bien sentirlo. Y jamás va a llegar el día en que nunca más te canses. 6 días Dios ocupó para hacer la tierra. Podía haberlo hecho así, pero lo hizo en 6. Y en el 7º descansó. Y eso te da vuelta y la otra semana es lo mismo. Y nosotros terminamos el domingo y mañana, ¿qué hacemos? Empezamos otra vez nuestra rutina, ¿cierto? Lunes, martes, y el trabajo, y la escuela de los chicos, y todo lo demás, y hasta el otro domingo nos volvemos a juntar. Periódicamente. Porque es una constante. Y está bien. Y Dios lo permitió así. Pero aún Él mismo hizo eso. El número 7 representa eso que veíamos al comienzo. Algo entero, algo perfecto. Y tal vez podemos nosotros tomar eso como que es la visión que Dios quiere tener de nosotros. En primer lugar, que valoremos las etapas. Hay un valor intrínseco en ir superando etapas. A veces ¿sabe qué es lo que nos da peso a veces? El hecho de que oramos por algo y queremos que se cumpla así. Deseamos algo y queremos que llegue de un momento a otro. A veces incluso queremos que Dios cambie algo de nosotros o de los otros, de las otras personas, y también queremos que sea automático. Pero hay un valor en la disciplina, en la constancia. El Evangelio en los primeros, en el Nuevo Testamento, a veces se presenta como una carrera. Pero no una carrera de quien llega primero, sino una carrera de quien aguanta más. El que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. Entonces hay un valor en la disciplina y en la constancia. Y eso no tiene que ver con lo que yo sienta o no sienta, y no tiene que ver con lo que yo creo que Dios debería hacer o no hacer, sino que es una actitud personal. La constancia, la disciplina. A veces la palabra esa disciplina nos cuesta un poco asimilarla porque nos da la impresión de castigo. Pero no, estoy hablando de ser metódico en hacer algo. Buscar a Dios constantemente. A veces lo vas a hacer con alegría, a veces lo vas a hacer sin ganas, pero en la constancia. Hay un valor intrínseco ahí. Y en el 7º día descansó también. Y ese 7º día, ahora para nosotros, significa el descanso que podemos encontrar en Jesús. Él es nuestro 7º día. Fíjate lo que dice el mismo hebreo que estábamos leyendo en la versión Dios habla hoy. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: pues nuestro sumo sacerdote no puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la debilidad. Ahí está nuestro descanso. Que podamos constantemente venir a los pies de Jesús a traer todo lo que somos, para que encontremos ese abrazo que necesitamos, sus brazos de amor, sus brazos de descanso. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos ahí donde estamos?